Hola, a través de este vídeo voy a explicar algunas generalidades de cómo citar con normas APA. El estilo APA clasifica las citas en dos tipos principales, citas textuales y citas parafraseadas. Las citas textuales son aquellas que se usan cuando copiamos exactamente las palabras de un autor. Dependiendo de su extensión, el formato cambia. Si la cita tiene más de 40 palabras, se presenta en un bloque aparte y si tiene menos, se integra dentro del texto entre comillas. Están las citas parafraseadas, que es cuando explicamos una idea de otro autor con nuestras propias palabras. Estamos haciendo una paráfrasis. Esto implica resumir o reorganizar el contenido sin perder el contenido original. Y aunque no sea una cita textual, siempre debemos dar crédito a la fuente. ¿Sabías que en el estilo APA existen dos formas de presentar las citas en un texto? Podemos hacerlo tanto de manera narrativa como usando paréntesis al final. De forma narrativa nos basamos en el autor, quiere decir que mencionamos el autor como parte de la oración y colocamos entre paréntesis el año de la publicación y también la página. Cuando hablamos de forma parentética, quiere decir que nos basamos en el texto. Nosotros nombramos el autor, el año de la publicación y el número de página generalmente al final de la idea. Puedes elegir una u otra, depende de cómo quieras estructurar tu texto. En estilo APA tenemos flexibilidad para estructurar la oración de distintas formas, siempre y cuando incluyamos el autor, el año y la página. Aquí vemos algunos ejemplos, tanto de cita narrativa como de cita narrativa con el año al inicio. También tenemos con cita parentética y también tenemos combinación de narrativa y parentética. Finalmente, cita narrativa con más contexto. Como ves, hay varias maneras de citar correctamente. Elige la que mejor se adapte a tu texto. A veces encontramos una idea interesante, pero solo aparece citada en otro texto que estamos leyendo. Cuando esto pasa, usamos una cita secundaria. ¿Cómo lo hacemos correctamente? Fácil. Mencionamos la fuente original y luego escribimos cómo se citó en, seguido de la fuente que realmente consultamos. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que está leyendo un libro de Martínez del 2020 donde se menciona un estudio de López de 1995, pero no puedes acceder directamente al trabajo de López. En ese caso, la cita se vería así como lo estás viendo en pantalla. Ahora, ten en cuenta que en la lista de referencias solo vas a incluir la fuente que consultaste, es decir, el libro de Martínez, no el de López. Si no conoces el año de la fuente original, simplemente lo omites y lo colocas como lo ves en el ejemplo. Siempre es mejor buscar la fuente original, pero si no puedes acceder a ella, así es como puedes hacerlo correctamente con APA. Cuando citamos una obra con dos autores, debemos incluir ambos nombres cada vez que los mencionemos. Por ejemplo, Suárez y Rodríguez, 2019. Pero ¿qué pasa si hay más de tres autores? Tres o más. Con la actualización de la séptima edición, ahora siempre usamos et al después del primer autor, es decir, después de la primera mención en el texto, así como lo están viendo en el ejemplo. Supongamos que los autores son Gómez, Pérez, Ramírez y Castillo y el trabajo es del 2021, entonces citamos Gómez et al, 2021. Antes se escribían todos los nombres en la primera cita y luego se abreviaba, pero con las reglas actuales usamos et al desde el principio. ¿Listo? Es fácil citar correctamente APA. Recuerda siempre verificar la cantidad de autores para hacerlo bien. En citas textuales, los formatos cambian según la cantidad de palabras. En este caso, si la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe dentro del texto entre comillas sin cursiva. Por ejemplo, tenemos la cita narrativa con menos de 40 palabras, también está la parentética y si la cita está en medio de una oración, el paréntesis con la fuente va justo después de las comillas y la oración continúa sin otro signo de puntuación. Para citas más largas, de 40 palabras o más, el formato es diferente. Te lo explico en el siguiente segmento. Tiene 40 palabras o más, se escribe en un formato especial llamado cita en bloque. ¿Qué debemos hacer? Pues se escribe en una nueva línea, se aplica sangría de 1.27 desde el margen izquierdo, no se usan comillas ni cursiva, se mantiene el mismo tipo y tamaño de fuente con interlineado doble y el punto final va antes de la referencia. Aquí pueden observar ejemplos de cita en bloque parentética y cita en bloque en narrativa. En este caso, como ya mencionamos el autor y el año al inicio, solo ponemos el número de la página al final.
Este formato es ideal para citas largas en ensayos, tesis o artículos académicos. ¿Cómo hacer referencias bibliográficas en APA? Cuando usamos un libro, artículo o cualquier fuente en un trabajo académico, es importante incluir la referencia al final del documento. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, que debe contener el autor, que sería el apellido seguido de la inicial del nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título de la obra en cursiva si es un libro o artículo web y sin cursiva si es un artículo de revista. La fuente, que sería la editorial o el nombre de la revista o el enlace. ¿Ya? Algunos ejemplos a continuación, como la referencia de un libro o el artículo de revista, entre otros que están viendo en pantalla. ¿Qué debemos tener en cuenta? Uno, que las citas que ustedes colocaron durante toda su descripción o en el texto deben coincidir con las que aparecen en las referencias bibliográficas. No puede haber más referencias de las que aparecen dentro de las citas de su trabajo, ni menos de los que aparecen. Es importante que si tienen varios autores, se listen hasta 20 autores antes de colocar la I antes del último. Si el autor es una institución, se usa el nombre de la organización. Si no hay fecha de publicación, entre paréntesis colocan S.F. que significa sin fecha. Ahora ya sabes cómo hacer referencias en normas APA. Recuerda siempre citar correctamente para evitar el plagio y dar crédito a las fuentes de la información.